Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase del 16 de abril del 2025. El día de hoy estamos en la clase de física química y ya nosotros habíamos estado revisando clases anteriores el concepto de densidad. Eso ya habíamos mencionado. Y habíamos dejado también unas tareas. Ya el problema de la plataforma Moodle ya se arregló. Entonces yo espero ya, bueno, si no es en este feriado, dejar ya las tareas establecidas en el módulo. No va a haber mucho tiempo porque se entiende que ya ustedes ya esas tareas las han realizado. ¿Cuáles son las tareas que han estado pendientes? La tabla de las unidades, el sistema MKS, CGS y el sistema inglés. Entonces, esa tarea la tienen que escanear porque debe estar hecha a mano y la deben de subir. Lo siguiente que vamos a dejar como tarea es una investigación de manera que ustedes vean las tablas o busquen las tablas de densidad de los cuerpos, ¿no? Porque en realidad la clase anterior estuvimos viendo el concepto de densidad y de densidad relativa. Entonces, hoy vamos a retomar ese tema y también tomaríamos el tema de, por lo menos, mostrarles un cálculo de densidad absoluta y de densidad aparente. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es la densidad o cuál es la ecuación de la densidad? Jennifer Domínguez. Jennifer Domínguez. Buenas noches, Master. Sí, dígame. No le escuché. ¿Cuál es la ecuación de la densidad? La densidad es M sobre volumen, masa sobre volumen. Es lo correcto, masa sobre volumen. Ya, entonces, Jocelyn Cornejo, ¿en qué unidades puede estar dado la masa? ¿Y de acuerdo a qué sistema? Jocelyn Cornejo. Jocelyn Cornejo, repórtese. Sí, lo que pasa es que está fallando el Zoom. Ya, Jocelyn Cornejo, ¿en qué unidades puede estar determinada la masa? Eh, en la MKS, CGS, Correcto, pero deme las unidades de la masa en ambos sistemas, en MKS y en CGS. en kilogramos y gramos. Correcto. Entonces en el MKS puede estar determinado en kilogramos y en el CGS en gramos. A propósito de la fórmula de la densidad, habíamos también dejado la tarea de que ustedes investiguen cómo calcular el volumen de las principales figuras geométricas. Eso también habíamos dejado en tarea, así que no voy a dar mucho tiempo para eso. Cuando se abra el sistema, máximo dejaré 3 días, no más allá de eso, porque ustedes ya tienen que tener en su hoja, cuaderno, lo que sea que tengan de la materia, esas dos tareas listas, ¿no? Lo del volumen de la figura y el tema de las unidades.
Bien, vamos a revisar. Entonces, como concepto, nosotros podemos decir que la densidad la define la cantidad de materia que está en un volumen determinado. Hay autores como por ejemplo, Frederick Kuch y Edge, que son autores de un libro de física general de la serie Chao. Ellos, en cambio, mencionan que es una relación de masa sobre el volumen del cuerpo. El volumen. Un volumen que ya sabemos que puede tomar varias formas. Puede ser esfera, puede ser eh, un cubo, puede inclusive tratarse de un polígono con base de tetraedro. Eso ya nosotros lo analizamos en clase anterior. Entonces, frente a esa circunstancia, nosotros podemos calcular la densidad en base a la masa del cuerpo. Ahora, ahí hay un asunto muy importante, muy fundamental. En física siempre se habla de fluidos y los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos. Siempre puede tratarse de esto, ¿no? Y entonces, frente a esa circunstancia, cuando queremos nosotros encontrar la masa, nosotros podemos considerar que el líquido o el gas está confinado, confinado a un volumen geométrico. Entonces, es importante conocer cuál es la masa. ¿Cuál es la masa? Hay inclusive como parte de la historia, ¿no? Si así lo quiere ver, ¿no? Que conforme ha aumentado el tema de la industria, entonces, en los tiempos muy, muy, muy antiguos, Arquímedes quería determinar la densidad de la corona de un rey. Y esta corona era completamente de oro, ¿no? Entonces, eso es parte de la historia y cómo se genera de forma matemática la ecuación. Y por supuesto, para Arquímedes, la masa de la corona era bastante sencillo de determinar. Pero el volumen de la corona sí tenía cierta dificultad. Entonces, ¿en qué consistía la dificultad? Que empieza a trabajar con los volúmenes a partir de las figuras geométricas. Entonces, ahí es cuando empieza a analizar
¿Qué pasa cuando se sumerge el material de la corona o la corona de oro, por ejemplo, en agua? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la misma corona se sumerge en otro material, un material menos denso? Y entonces de esa historia es que sale justamente la ecuación tanto en la química como en la física. Entonces, veamos la ecuación, ¿no? Porque ya ustedes ya lo han recordado. Y ahí tenemos la ecuación de la densidad en pantalla. Les mencioné que tengan cuidado con el símbolo. Este símbolo es ρ. No es una P, no, de ninguna manera. Es un símbolo griego. Y es ρ. Así se llama. Pero ese ρ representa la densidad. Vimos también en días pasados que podía tratarse de densidad absoluta y de densidad relativa. Entonces, frente a esa circunstancia, esta fórmula yo le puedo denominar como densidad absoluta. Y por supuesto, hay que tener en cuenta esa relación de masa y volumen. ¿Cuáles son las consideraciones o las conclusiones generales de esto? Que normalmente en un volumen determinado, usted tiene a mayor masa, mayor densidad. ¿Por qué sucede esto? Porque la masa está relacionada directamente con la densidad, mientras que el volumen matemáticamente es inversamente proporcional. Entonces, cuando yo tengo, en cambio, en el denominador mayor volumen, la densidad disminuye. Ya esto es una cuestión de tema numérico. Si yo tengo un numerador que es la masa con un valor mayor, yo tengo mayor la densidad. Pero si tengo yo un número mayor en el denominador, que sería el volumen, pues la densidad es menor. Entonces, ahora recordemos lo de la densidad relativa. ¿Cuál era el líquido con el que se comparaba? ¿Cuál era el patrón universal? Le pregunto a Jaime Holguín. Jaime Holguín. Jaime Holguín, repórtese. Ha dejado botado el internet. Jofre Merchan. ¿Cuál es el líquido con el cual se compara o se denomina como líquido universal? El agua. El agua, muchas gracias. Es el agua. Mire, el señor Elías dice que está de regreso a casa. Vuelvo a insistirle, por eso se dijo que la clase empezaba un poco más tarde, para que todo el mundo tome precaución de estar en su casa o en algún lugar estable. Porque tienen que participar de la clase. No es que solo deja botada esta conexión y usted está en el parque caminando o no sé qué cosas pueda estar haciendo. Bien, entonces el agua es el líquido universal. Eso es correcto. Entonces, ahí la densidad relativa es una relación en la cual
yo tengo una sustancia cualquiera o una sustancia X, que la comparo con la densidad de la sustancia estándar o del líquido patrón, que en este caso es el agua. Hay que mencionar que el agua fue determinado como líquido patrón considerando 4 grados centígrados para los sólidos y para los líquidos. Mientras que para el tema de los gases, yo ya no uso el agua. Y ahí viene la diferencia importante. Ahí uso como patrón el aire, la densidad del aire. Otra consideración que habíamos hecho es que la densidad relativa es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque finalmente las unidades se simplifican. Entonces, voy a mostrar en pantalla un ejemplo de cálculo de densidad absoluta. Ahí tienen un cálculo, ¿no? Y vamos a irlo explicando. Entonces, el problema le menciona que quieren calcular la densidad de una esfera. Y esa esfera tiene la masa de 10 kilogramos. Pero a su vez, esa esfera tiene un radio de 0,1 metros. Entonces, voy a agrandar la figura. Por eso era muy importante la tarea, que la cumplan. Supongo que sí la han hecho. Entonces, ahí está la esfera, con el radio de la esfera que va desde el punto del centro hasta cualquier punto de esa esfera, 0,1 metro. Pero ¿por qué es importante tener este dato del radio? Pregunto a Erika Morales. Erika Morales. Erika Morales, repórtese. Erika Morales ha dejado botado el internet. Gabriela Valencia. Gabriela Valencia. Gabriela Valencia. Gabriela Valencia. Otra persona que ha dejado botado el internet. Yo, señores, voy a empezar desde la siguiente clase a anotar. Yo creo que ya les había, no, a la otra clase le mencioné. Yo voy a empezar a anotar a los que dejan botado el internet. Porque no está bien que usted deje la conexión allí y luego al final se aparezca solo para que le ponga la asistencia. El no estar tampoco ni responder, eso es como que si no está en clase, por lo tanto no podría tener asistencia. Taslandro Valino. Taslandro Valino. Señorita Daslandro Valino.
Taslan Robalino, otra persona que ha dejado botado el internet. Andrés Merchán. Dígame, Máster, buenas noches. Noche. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de la esfera? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, Máster? Es que lo que pasa es que yo no estuve la clase anterior, entonces por eso recién estoy atendiendo. Ya, gracias, por lo menos sinceridad. Juan Ingeniera, Carlos ingeniera, Ramírez. ingeniera, la fórmula es volumen sobre cuarto tercios. A ver, un momento, un momento. Las personas que yo llamo tienen que participar. Ya cuando las personas que yo llame no contesten y queden en evidencia que han dejado botar la conexión, ahí se preguntará al resto. Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez. Presente, máster. Buenas. ¿Cuál es el volumen de la esfera? El volumen de la esfera es. Me espera un ratito. El volumen de la esfera es 4 tercios. ¿Qué más? Pi r sobre 3 No, tercios. no es R sobre 3, R cuadrado. Ah, ok. No es R sobre Cubo. Mismo es R al cubo o 2. radio al cubo. Perdón, sí, radio al cubo. Ahí está, Sí, sí, R al cubo. Ahora, Cristian Aguayo, ¿por qué tenemos que calcular el volumen de la esfera? ¿Cuál es el motivo? Cristian Aguayo, Buenas noches. buenas noches. ¿Por qué tenemos que calcular el volumen de la esfera? Porque es un elemento. ¿En dónde tenemos que insertar el dato del volumen de la esfera? Tiene que insertar en M sobre B. En M sobre B, correcto. Ese volumen de 4 tercios pi r cubo va en el denominador. La masa como tal, el problema le ha determinado. Le dice que tiene 10 kilogramos. Entonces, cuando resolvemos estos problemas, nosotros tenemos siempre que ver la armonización de unidades. Siempre hay que ver la armonización de unidades. Entonces, como preferencia, señores, tengo yo que escoger el sistema MKS como preferencia. Entonces, como preferencia usamos el MKS, decimos la masa de la esfera es 10 kilogramos. El 4 tercios es un valor constante. ¿El valor de pi cuánto es, Gloria Valencia? 3014. No, no es 3.000, cuidado. No es 3.000. A ver, ayúdele, Joffre Merchant. ¿Cuál es el valor de pi? 3.14. 1416, correcto. Entonces multiplico el 4 tercios por el 3,1416 y el 0,1 metros, que es el valor del radio de la esfera, lo elevo al cubo. Y para esto significa que este valor de 0,1 lo multiplico por sí mismo 3 veces. Entonces ahí yo tengo en la calculadora el valor que ven en la pantalla, 0,004188 metros cúbicos.
Y entonces, por supuesto, la densidad como tal de la esfera será 2387,32. Pero kilogramos sobre metro cúbico. De ninguna manera puede quedar en la parte superior gramos y abajo metros cúbicos. No puede ser, porque eso es no haber armonizado las unidades. Si en el problema le hubiesen dado gramos, la masa de la esfera, debo de transformarlo a kilogramos. Debo de transformarlo. Entonces, es importante usar los factores de conversión. Es muy importante. Entonces, hay ejercicios justamente de factores de conversión que se pueden emplear. Entonces, si yo tengo un valor en gramos, tengo que cambiarlo a kilogramos. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Entonces, esta es la forma como la cual vamos a resolver los problemas en clase. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen en pantalla allí 3 kilómetros. Veamos los más regulares. Y esos kilómetros debo de transformarlos en metros. Yo voy a colocar los 3 kilómetros y voy a multiplicar. Voy a multiplicar y hago yo mi raya de quebrado, en donde en la parte del denominador coloco la misma unidad. La misma unidad es, en este caso, kilómetros. Y en el numerador, los metros. Y luego aplico el factor de conversión. 1 kilómetro son 1000 metros. Algo similar pudiera ser con los kilogramos. Si yo tengo 3 kilogramos, los 3 kilogramos los coloco y multiplico. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Luego de esto, yo simplifico. Kilómetros con kilómetros se van y me quedan los metros. Si esto fuesen kilogramos, kilogramos con kilogramos se simplifican y quedan los gramos. Otro ejemplo que está más alineado a lo que estamos ahora revisando. Suponga usted, voy a agrandarle la imagen. Suponga que el radio se lo daban en centímetro cúbico. Entonces, como siempre trabajamos nosotros de preferencia con el sistema MKS, yo esos centímetros cúbicos tengo que transformarlo en metro cúbico. Entonces, usted no se va a hacer problema. Simplemente los 10 centímetros cúbicos los coloca ahí.
por, hace su raya quebrado. En el denominador coloca los centímetros cúbicos y en el numerador metro cúbico. Entonces, normalmente usted sabe que un metro lineal tiene 100 centímetros. Como ahora se trata de centímetros cúbicos, entonces tengo esos dos ceros que repetirlos por 3 veces. También se puede poner 100 al cubo, ingeniera. No, no haga eso porque eso genera confusión. Y yo ya con el paso de los tiempos he visto la cantidad de cosas que pone. Aunque le suene tonto, pero haga las cosas despacio y en orden. Quiero ver los factores de conversión de esta manera como estoy yo mostrando en la grabación. O sea, solo se pone el millón. Ya. Así es. Pone usted su millón. Y simplifica. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van. Y queda lo que está en el numerador. En este caso, los metros cúbicos. Entonces, para este caso le toca multiplicar, ¿no? 10 por 1, 10. Y lo divide para el millón. Y ahí usted obtiene la respuesta, que es 0,00001 metros cúbicos. ¿Está claro, señores, cómo tenemos que desarrollar los cálculos? Entonces, aquí viene otro tema que se vuelve un conflicto para la mayoría de las personas. La notación científica. Entonces, en los problemas de física, yo no puedo trabajar con cantidades tan grandes. No debo de trabajar. Entonces, como no debo de trabajar con estas cantidades tan grandes, y si me queda un número grande, debo obligadamente de usar notación científica. Yo necesito que ustedes hagan al menos unos 20 ejercicios de notación científica. Ya en este momento les voy a enseñar cómo es la notación científica. Y esta imagen me parece efectiva y la más apropiada. Ustedes ahí tienen digamos que el truco para no confundirse. Cuando yo tengo un número extremadamente grande y que es entero, por ejemplo, en este caso es 123 millones. Estoy refiriéndome al lado izquierdo. 123 millones. Entonces yo asumo que la coma está al final de ese número.
Solo cuando tengo números grandes, grandes de millones. Ahí asumo que la coma está al final. Entonces la coma, para dejar expresado un número de notación científica, tendría que correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios. Entonces, esa cantidad de espacios que corrió la coma es la que yo voy a colocar en el exponente de la base 10. Y entonces el número grande en notación científica va a quedar expresado como 1,23 por 10 a la 8. Cuando yo quiero expresar algo en notación científica, siempre tengo que multiplicarlo por la base 10. No voy a multiplicar por otra base. Hago esta explicación porque tengo muchos problemas con ustedes cuando desarrollan ejercicios y yo no voy a entrar a la parte matemática porque esto es matemática, ya usted tiene que dominarlo. Cualquier tarea sobre esto quedará como un refuerzo. Entonces los problemas de la física le exigen a uno expresar números en notación científica. ¿Por qué? Por facilidad de cálculo. Porque como ustedes están viendo las ecuaciones, tienen numeradores, tienen denominadores y entonces podemos simplificar. De hecho, va a quedar una tarea de refuerzo. Pero primero concluyamos esta idea. ¿Qué pasa en cambio cuando yo tengo números? Cuando yo tengo un número en donde tengo 0, 0, 0, 0, 0 y el número es demasiado pequeñito, por ejemplo. Entonces, la coma obligadamente tiene que correr hacia el primer número entero que encuentre. Y entonces la coma va desde el extremo hacia la derecha. Entonces, si la coma le toca correr del extremo hacia la derecha, para mí es la derecha porque lo estoy viendo de frente, la pantalla. Si estuviera en una pizarra, lo mismo diría. Entonces, cuando la coma corre hacia la derecha, yo el exponente de la base 10 lo hago negativo. Lo hago negativo y cuento los espacios. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. Entonces, en este ejemplo, el resultado es 4,56 por 10 a la menos 9. A diferencia del número de grande, la coma en el ejemplo que está al lado, ha corrido pero del centro hacia la izquierda. Y si corrió del centro hacia la izquierda, entonces el exponente del 10 es positivo. Entonces esto, por favor, no olvidarlo. No olvidarlo. Entonces regresemos a este ejemplo. Bien, entonces, ¿quién nos puede ayudar? Vamos a ver.
Odalis Alarcón. Odalis, Sí, máster. ¿cómo Dígame. quedaría la solución A o la conversión de los 3 kilómetros a metro expresado en notación científica? A ver. Esos 3.000 metros, ¿cómo quedarían expresados en notación científica? Ok. Bueno, en este caso quedarían, tengo que contar la cantidad de espacios que tiene. Correcto, hágalo. Sí, ya. Espérenme, yo lo resuelvo. El resto de personas vaya haciendo el ejercicio con la solución B, C y D. Porque yo voy a cualquiera de ustedes a pedirle que participe. Y quiero que me digan cómo quedan esos valores en notación científica. Me quedaría 3 por 10 a la 10 sobre 3, perdón, 10 a la 3. A la 3. 3 por 10 a la 3, porque tiene 3 ceros, 3 espacios, como quiera. No, ¿con qué signo? ¿Positivo o negativo Es, ese? es positivo. Es positivo, correcto. Sí. Gracias. Vámonos con Marjorie Torres. Marjorie Torres. Presente, aquí estoy, Miss. ¿Cómo queda en notación científica el literal B? Los 43.200. A ver, sería espérame, dejen sacar. Ya, sería 4,32 por 10 a la 2. ¿Por qué a la 2? Nuevamente. Elevada a la 2. ¿Mandé? Nuevamente, por eso yo esto. ¿Cuál es el modelo de la notación científica, señores? ¿Cuál es el modelo? De la notación científica. Es un número que debe de estar comprendido entre 1 y de ser menor a 10. Menor que 10. Multiplicado por 10 elevado al número entero, que es el equivalente de los espacios que recorre. Ese es el modelo. Entonces, si ese es el modelo, ¿cómo queda este ejercicio? ¿Cómo queda este ejercicio que dice 43.200? ¿Cómo debería quedar? Nuevamente la misma señorita. A ver, quedaría 4,32 por 10 elevado a la 2. ¿Cuántos espacios recorrió la coma para llegar al 4,32? 4 espacios recorrió. ¿Cómo queda en notación científica? Por favor, la misma señorita, ¿cómo queda en notación científica? Ahí a mí queda a ver, 4,32 por 10 a la elevado a la 4. A la 4, ¿qué signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque la coma corrió del final hacia la izquierda. Ahora, Carolina Vaca, el literal C. Carolina Vaca. Carolina Vaca.
Estoy hablando. Tiene un problema. Jennifer, a ver, Jennifer. Johnny Caiza. Johnny Caiza. Presente, máster. El literal C, ¿cómo queda en notación científica? En notación científica, todavía no lo he sacado, máster. Sáquelo en este momento porque estoy explicando cómo sacarlo. Sí, se me hace bien difícil las matemáticas a mí. Ya, acá tendrá que aprender, por eso estoy explicando desde cero. No quiero escuchar ese tipo de excusas. A ver, señor Caiza, vamos con usted a repasar entonces nuevamente. El modelo de la notación científica, y eso para todo el mundo. El modelo de notación científica es el que está en pantalla. Por favor, repita lo que ve en pantalla, señor Caiza. A es igual a 1. No, no es igual a 1, cuidado. Repita lo que está en la parte principal. Voy a aumentarle el tamaño. A ver, listo, ahí. Un número mayor igual No, a no, 1. no. Esa es la especificación. ¿Cuál es el modelo de notación científica? Es lo que está en grande en el centro. Es A por 10 elevado a la n. correcto. Entonces, ¿eso qué significa? Que siempre va a quedar un número entero. Ahí viene la especificación que está en la parte de abajo. Que esa A tiene que ser un número entre 1 y 9. Entre 1 y 9. Y es multiplicado por la base 10 elevado al número n. Esa letra n es el número de espacios que recorre la coma. Entonces, el señor Caiza, usted mismo, allí está en imagen un cuadrito. Léanos lo que está en la parte izquierda. 1,23. No, no hay coma, cuidado. En el cuadro, ¿con qué enunciado empieza? Igual. No, lea el cuadro, por favor, lea el cuadro. Lea lo que dice el cuadro. La señal. Lo estamos escuchando, señor Caiza. Ya. Entendí. Lo estamos escuchando, señor Caiza. ¿Qué dice el cuadro en su parte izquierda? La señal. Vean, señores, va a quedar de tarea. Ustedes tienen que hacer unos ejercicios. Yo les voy a dejar la imagen. Ahí están los ejemplos de números de notación científica. Yo necesito que estos 5 ejemplos que están expresados en notación científica los pasen a su estado normal. Por favor, tome nota, igual esto queda en la grabación y usted lo puede ver en el canal de YouTube, sin mayor problema.
Esos 5 ejemplos, usted los va a pasar en números normales. O sea, van a hacer la operación inversa a la que hemos estado haciendo en la clase. Con respecto al ejercicio inicial, todo número grande, es decir, ahí nosotros vemos 123 millones. No hay ninguna coma en este número, no existe. Entonces nosotros asumimos que la coma está al final del número grande. Y para que se ajuste al modelo de notación científica, la coma tendría que correr 8 espacios. 8 espacios hacia la izquierda. Y si la coma corre 8 espacios hacia la izquierda, yo tengo 1,23 por 10 a la 8. Pero si yo tengo números pequeños, como el que está en el cuadro en el lado derecho, que tengo 0,000000456, ahí la coma corre desde donde está hacia la derecha. Y si corre hacia la derecha, para que quede de acuerdo al modelo de 4,56, que es lo que pide la notación científica, ha corrido 9 espacios la coma. Y como corre esos 9 espacios, y como corrió hacia la derecha, el exponente es negativo. Confirme, señor Caiza, que ha visto la operación. Sí, máster. Sí, ahora sí ya Ya, entonces, me quedó muy claro. entonces ahora usted mismo nos va a responder el ejercicio. Usted mismo nos va a responder. Listo. Entonces, el literal C, que dice 8.000 gramos, páselo a notación científica. Vamos, señor Caiza, estamos esperándolo. Señor Caiza. 8.000 gramos, páselo a notación científica, señor Caiza. Lo estamos esperando. No se le escucha. A ver, ayúdele, Camila Clavijo. 8. A ver, lo escuchamos, señor Caiza. A ver. Adelante, señor Caiza. Vamos, sin miedo, señor Caiza, adelante, diga malo, diga bien, diga algo. A ver, ayúdele a Camila Clavijo. 8 por 10 al cubo, máster. Eso, gracias, muy amable, exacto. Sí, lo que pasa es que la señal está muy mala, entonces no se me escuchaba. Correcto, muchas gracias. Entonces, 8 por 10 al cubo, perfecto, está perfecto. A ver, Camila Clavijo, el literal D. Buenas noches, Master, ya le digo.
Máster, quedaría 1 por 10 a la menos 5. Correcto, perfecto. ¿Ya? Entonces, yo creo que con esta explicación, yo en la parte presencial no tengo que tener problemas. Nuevamente, por favor, van a hacer lo inverso. Ahora van ustedes como ejercicio de los valores que estoy proyectando. Quiero que ustedes los transformen a valores normales, ¿no? Valores normales. Ya voy a volver a proyectar la tarea. Entonces, ustedes, estos son números de notación científica. Yo lo que quiero es que esos números de notación científica los transformen en números normales. Es la operación inversa la que hemos hecho en la clase. Por favor, confirme que han copiado esos valores, Brigitte Álvarez. Brigitte Álvarez. Buenas noches, Genera. Sí. Ah, sí las han copiado, ya. Gracias. Entonces, antes de concluir, la densidad modernamente ya han calculado otros expertos para diferentes sustancias. Entonces, usted puede libremente en el internet buscar tabla de densidades. Ahí la estoy mostrando en pantalla. Y para efectos de ejercicios en clase, yo requiero que usted la lleve impresa. Una tabla sencilla de densidad, en donde estén las sustancias principales, como el aceite, el acero, el aluminio, el carbono, el caucho, el cobalto, el cromo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta petición? Porque tenemos que calcular densidad relativa. Y entonces la densidad relativa, yo la calculo si el problema no me da densidad, pues uso estas tablas que ya han sido establecidas mediante investigaciones en laboratorio. Finalmente, todos los valores que ustedes pueden ver han sido contrastados con el agua, porque el agua es el líquido patrón. Entonces, si yo tengo que calcular una densidad relativa, uso estos valores de densidad. Por favor, ¿en qué unidades están estos valores? Le pregunto a Kevin Mera. ¿En qué unidades están, Kevin Mera? En el sistema MKS, unidades de kilogramos sobre metro al cubo. Correcto, correcto, perfecto. Entonces, como están en unidades de MKS, esta tabla nos sirve excelente. Porque recuerden que los problemas dan preferencia al sistema MKS. Entonces, si yo quiero calcular la densidad relativa, por ejemplo, del acero, ¿cuál es el valor de densidad del acero? Le pregunto a Jocelyn Espinosa. Jocelyn Espinosa, Sí, mi. ¿cuál es el valor de la densidad del acero?
Según esta tabla, la que está en pantalla, por favor. Ingeniera, 7.850 kilómetros sobre Correcto. metro. 7.850. ¿Qué unidades? La misma señorita. MKS. ¿Pero qué unidades? Ahí tienen las unidades. Kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí le dije? Entonces, ese valor yo lo tengo que dividir para la densidad del agua. ¿Cuál es el valor de la densidad del agua de acuerdo a esta tablita? Tenía 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuál es el valor? Por ahí le soplaron y está correcto. A ver, ¿cuál es el valor del agua en unidades MKS? Eunice López. Eunice López. La unidad del agua es 1000 kilómetros, No, kilómetros no. perdón, 1000 kilogramos sobre sobre metros cúbicos. Correcto. Entonces, si yo quiero calcular la densidad relativa, me toca dividir 7.850 dividido para 1000. ¿A cuánto da eso? Pregunto a Jessica Matiga. Jessica Metiga. Máster, no quiero sacar excusas, máster, pero ahorita no podía responderlo y no estoy concentrada en las clases porque estoy en el hospital, máster. Y por eso no he estado muy atenta. Mil disculpas, máster, sí, por favor, se lo suplico. Tienes que presentar las excusas, o sea, la evidencia. Sí, máster, yo le mando la evidencia con la presidenta, no creo que es mi compañera Priscila, creo que es la presidenta, yo le envío la comprobación, ¿ya? Ya, Brigitte Álvarez, ¿cuánto da la división de 7.850 dividido para 1000? Brigitte Álvarez. Brigitte Álvarez. Máster, 7,85. 7,85. ¿Qué unidades, Brigitte Álvarez? Brigitte Álvarez ha dejado botada la conexión. ¿Qué unidades tiene la densidad relativa? Ayúdele, Cristian Aguayo. Cristian Aguayo. Presente, Miss. ¿Qué unidades tiene la densidad relativa? Ayúdele, Juan Carlos Ramírez. Sí, dígame, máster. ¿Qué unidades tiene la densidad relativa? Ayúdele, Carlos Vázquez. ¿Cómo estás, Máster? Dígame, buenas noches. Buenas noches. La densidad relativa, ¿qué unidades tiene? Es de una sustancia sobre otra sustancia, X, Y. Ya, pero permítanme que a Carlos Oliver Vázquez opine. Yo necesito escucharlos a los que... Ya, Máster. A ver, repítame, por favor, porque la compañera me distorsionó la idea. La densidad relativa, ¿qué unidades tiene? Unidades de masa, pues. ¿Qué cosa? De masa. ¿Cómo? No le entiendo. ¿Qué unidades tiene la densidad relativa? Kilómetros. ¿Por qué? ¿Qué unidades tiene el acero? El acero. Usted mismo, sí, según esa tabla, ¿qué unidades tiene?
kilogramos metros cúbicos. Correcto. Y si eso lo divido para la densidad del agua, usted mismo, ¿cuánto es la densidad del agua? Ya, pues, mililitros cúbicos. No, ¿qué unidades tiene? Está en la misma tabla. ¿Qué unidades tiene el agua? Kilómetros sobre metros cúbicos. Kilogramos, no kilómetros, señores. Es kilogramos. Gramos. Sí, Entonces, kilogramos sobre metros cúbicos. Así es. voy a ampliarle porque no están viendo. Ahí está. El agua tiene 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces usted mismo, señor, si arriba tiene kilogramos sobre metro cúbico y abajo tiene 1 kilogramo sobre metro cúbico, ¿qué unidades me da? Kilogramos metros cúbicos. Equivocado. Se simplifica. Ah, claro, claro. Sí, sí, tiene toda la razón. Entonces, Se ¿qué simplifica. unidad hay? Newton. Vea, esto no es adivinanza. Ayúdele. Solamente tienes que dividir lo del acero con el agua. Se simplifica los kilogramos sobre metros cúbicos y solamente queda el resultado. Correcto, así es. Solo queda el valor. Por eso le dicen que la densidad relativa es adimensional, no tiene unidades. No tiene unidades. Bien, voy a tomar lista. Odalis Alarcón, Anastasio Jiménez, Angélica Neira. Enciendan las cámaras porque tengo que hacer la toma del curso. Por favor, enciendan. Angélica Neira, Brigitte Álvarez, Camila Clavijo, Carlos Vázquez, Cintia Mora, Cristian Aguayo, Gabriela Valencia, Evelyn Galarza, Jaime Holguín, Jennifer Domínguez, Johnny Caiza, Jocelyn Cornejo, Jofre Merchan, Jocelyn Espinosa, Kenya Bencay, Eunice López, Yane Malán, Kevin Mera, Andrés Merchán, Jessica Metiga, Lourdes Quiñones, Juan Carlos Ramírez, Marjorie Torres y Michelle Vaca. Aquí vas con el máster. Ya, pero ya, ¿cómo es? Cierre el audio. Caiza presente. Ya tomé la lista de los que están en conexión. Por favor, no se olviden de hacer las tareas. Tan pronto ya esté la información montada en el Moodle, tienen que hacer las tareas. Tienen que hacer las tareas. Ya hoy se aumentó 3 tareas se han aumentado. Transformar los valores que proyecté en la pantalla a números normales y bajar la tabla de densidades. Esa tablita de densidades tiene que tenerla usted siempre con usted para poder hacer los ejercicios en la clase. Máster, disculpe, sí me anotó, Caiza. Es que tengo como que la conexión se me va como que por ratos. Está anotado. Allá, gracias, Máster. Máster, entonces solamente son 2 deberes. No, recuerden que 3. hay otras tareas. Tienen que hacer los ejercicios de notación científica.
Tienen que Son 20. subir los fórmulas de volumen. Y además tienen que... les iba a enviar como refuerzo el que ustedes averigüen las leyes de los logaritmos. Averigüen las leyes de los logaritmos. Máster, entonces sería más. Ingeniera, o solamente son 5 ejercicios de notación científica, ¿verdad? Por ahora, por ahora. Pero, disculpe, máster, usted Entonces, indicó que iba a entonces realizar 20. la primera tarea es de los sistemas de la unidad. Y ahí el segundo deber fue de las figuras geométricas, de los 8 elementos con su valor definido, y el tercero es lo que envió ahorita. Sí. Y el cuarto son repasar las leyes de los logaritmos. Las leyes matemáticas, ¿no? Miss, tengo una duda. A ver. La clase anterior, usted dijo que había que investigar las 8 figuras para calcular el volumen. Así es, sí. Y también dijo que una tabla que usted puso que teníamos que pasarlos a gramos. Teníamos que escoger 8 elementos. Ese deber entra dentro de las 8 figuras. Ese mismo día mandó 2 deberes. Así es, ahí ese mismo O sea, ese deber entra en uno solo. Ese hace uno solo y la tabla MKS 2, que había que hacerla. Correcto, así es. Más la anotación científica que mandó ahorita 3 y la cuarta es la tabla de densidad que hay que bajarla. Ya. No. Y los logaritmos. La tabla de densidad tiene que bajarlo, eso no es tarea, eso tiene que llevarlo presencialmente a clase. La tarea es repasar y escribir las leyes de los logaritmos con ejemplos. Las leyes de los logaritmos. Los 5 ejercicios de notación científica, ¿verdad? Así es, esa es otra tarea, sí. Solamente para enseñarlo. Las De ahí leyes, hay que de los logaritmos, yo necesito que me dé ejemplos. Ejemplos de las leyes de los logaritmos. O sea, no solo quiero que usted las enuncie como tal. Quiero ejemplos. Ingeniera, lo que usted habla de tablas, uno tiene que tener aparte, así sea impresa, como para tenerlo a la mano, es la tabla de sistema de unidades, la tabla de conversiones y la tabla de ahora. Así es, sí. Porque todo eso se usa para los ejercicios. Entonces, esto solo para que ustedes recuerden. Ahí están las leyes de los logaritmos. La ley del producto, del cociente, de la potencia, la ley cero, esas son las leyes del logaritmo. Pero yo quiero que ustedes hagan ejemplos, unos 6 ejemplos de cada ley. 6 ejemplos de cada ley. Eso es una tarea de refuerzo, porque así como me imagino que hubo problemas, o considero que tampoco van a recordar las leyes de los logaritmos. Entonces, tienen que buscar esta información y hacer 5 ejemplos de cada ley. Bien, dejamos hasta aquí la clase. Muchas gracias. Ya nos vemos la siguiente semana, ¿no? Muchas gracias y cerramos la conexión.